Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Cuelgamuros. Gracias a ustedes. Ministro, ¿usted de verdad cree que Cuelgamuros se puede resignificar? Yo creo que el verbo debería ser, desde hace mucho tiempo se tenía que resignificar, que era obligatorio hacerlo. Estamos ante un lugar tétrico, que es un mausoleo de un dictador, que no quiso pasar a la posteridad solo, y aquí reposan los restos de 33.000 personas, de los dos lados de la contienda, de la guerra de España, con diferencias, no es ningún lugar de concordia. Quienes venían del lado republicano, en la misma caja hasta 12 cuerpos, sacados de cementerios militares o de fosas comunes, sin decírselo a sus familiares. Quienes aquí vinieron del lado sublevado, en cajas individuales con el nombre de la persona y, por supuesto, con conocimiento de su familia y beneplácito para las mismas, ¿no? Y honra y honor, ¿no? Por tanto, hay que resignificarlo, tiene que ser conocido por las actuales y las futuras generaciones, tienen que saber que esto fue un campo de concentración, de trabajos forzados. Aquí muchísima gente, presos republicanos, murieron levantando este mausoleo, y tiene que ser un centro resignificado para que se conozca lo que hoy disfrutamos, que es la democracia, y se le anteponga a lo que fueron 4 décadas de dictadura y totalitarismo. ¿Qué tiene el proyecto que ha ganado para que sea diferencial respecto al resto de propuestas? Bueno, ha sido el elegido de 33 trabajos y 10 finalistas, en el que había en el jurado personas de reputada recorrido en el mundo de la arquitectura, también de la memoria, y que entienden que es el más singular, el que tiene mayores opciones. Por supuesto hubo mucho debate, me consta que fue una decisión no fácil, no sencilla, y en ese sentido pues tiene un centro de interpretación que utiliza los vasos, la parte baja de lo que es el Valle de Cuelgamuros, y también un nuevo acceso donde va a ser muy importante las luces indirectas y que pueda ser visitado y conocido, ¿no? Ministro, ¿esta resignificación realmente se podrá completar? Quiero decir, ahora los arquitectos tienen 8 meses para entregar el proyecto definitivo. Las obras empezarían en 2027, tendrían 4 años hasta que se finalizaran. Si otro gobierno llega a la Moncloa, estoy pensando si el PP llega a la Moncloa o el PP y Vox llegarán a la Moncloa, estas obras podrían pararse. Podrían pararse, y nosotros, al menos yo y muchos, haremos lo posible para que la ultraderecha no llegue al poder, para justamente aniquilar los pasos que hacemos en la democracia, ¿no? Porque la pregunta es, ¿a quién ataca que tengamos un centro de resignificación de la democracia? ¿Qué significa, en contra de lo que hemos recuperado después de 4 décadas de totalitarismo, el que hoy podamos vivir en libertad, incluso tener partidos de la ultraderecha que son votados en urnas por los españoles y las españolas, que pueden votar a una cosa o a otra, ¿no? ¿Qué sentido tiene mantener un lugar que en vanagloria a un dictador que a golpe de sangre y de un golpe ilegal sometió a un país que involucionó sin ninguna duda, quedándose atrás en la Europa que fue resultado de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Por tanto, habría que hacerles ver a cualquier grupo político que aspira a gobernar un país. Yo vengo de Argentina, he estado en el centro que recuerda también a quienes murieron en la dictadura argentina, también he estado en Santiago de Chile. No veo por qué alguien tiene que llegar a un gobierno para eliminar aquello que se dan pasos para defender la democracia, ¿no? Nosotros esperamos poder comenzar las obras en la presente legislatura, y yo le mando un mensaje a cualquiera que pueda gobernar: esto es un trabajo para defender la democracia y no lo contrario. ¿Por qué se descartó una intervención más ambiciosa incluso dentro de la Basílica? Acabamos de estar en el interior de la Basílica, es espeluznante ver ahí simbología franquista. ¿Por qué se descartó ir un poco más allá? Bueno, la voluntad, como siempre, es de ir a máximos, ¿no? Pero hay que ser realista, ¿no? Aquí tenemos una orden que permanece, si bien hay un decreto periclitado, pero están todavía en el Valle de Cuelgamuros, siguen habiendo liturgias, y teníamos que llegar a un acuerdo con la Santa Sede, y lo conseguimos. Es decir, el ministro de Justicia, el secretario de Estado de Memoria, pues en una situación donde lo importante era poder vehiculizar que esto se pudiera hacer y no que se bloquease, pues consiguió el acuerdo, incluso la participación de la Iglesia entre los miembros del jurado, ¿no? ¿Van a estar ahí para siempre los benedictinos?
No es esa la voluntad. Lo que hemos dicho es que hay que caminar para que ellos también formen parte de esta resignificación, y espero que así lo hagan y que caminen en lo importante que es para que esto pueda ser visitado por la ciudadanía de nuestro país, de los que vengan de fuera, como ocurre en otros países de Europa. No tiene sentido que, por ejemplo, tú puedas ir a Mauthausen, que también fue un centro de reclusión, de trabajo forzado, muchos murieron sacando piedras de la cantera, y que hoy se visita por los escolares, se aprende lo que allí ocurrió, cómo eran aquellas barracas, qué ocurrió en el genocidio y en el exterminio de los judíos, para que también aquí sepan que aquí también tuvimos un lugar del que nos podemos sentir orgullosos y tener que ser resignificado, ¿no? Dicen los que saben que esta es la mayor fosa común de Europa, si no del mundo, por cómo está configurada. Hay más de 30.000 cadáveres aquí, la gran mayoría de muertos en el bando nacional, pero el franquismo trajo aquí también a muertos republicanos cuando se dio cuenta de que solo con los nacionales no podía llenar todas las criptas que había construido. Ustedes ahora están en un proceso de exhumación de los cadáveres que hayan sido reclamados por sus familias. ¿En qué punto está ese proceso? Bueno, lo primero es que es así. Aquí hay 33.000 restos de tales personas, ¿no? de personas que estuvieron en ambos lados de la guerra de España, ¿no? Por tanto, sí es la mayor fosa, porque en estos momentos debe haber... Tenemos un estudio del año 2019 que trasladaba unas 20.000 personas en fosas, en pozos, en cunetas en el conjunto del país. De hecho, acabamos de presentar un mapa interactivo de fosas, pero aquí solo hay 33.000. Por tanto, se está haciendo un trabajo complejo, donde tenemos a los mejores del mundo. Aquí están trabajando como Paco Echeverría, que trabajó la exhumación y el trabajo forense de Pablo Neruda, de Salvador Allende. Hablaremos después con él aquí, estará con nosotros. De Víctor Jara, que es un auténtico lujo poder tenerlo nosotros aquí trabajando. Se han podido devolver y reconocer y trasladar a los familiares a 21 personas. El número puede ser mucho o poco. Tenemos más de 200 restos ya en los que se están trabajando, y unos 400, 500 personas que ya han solicitado ser recuperados son familiares, pero estamos hablando de personas que murieron hace 90, 100 años, ¿no? Y los restos, lógicamente, están en un estado de mala conservación, de excesiva humedad, de apilación. Sus hijos ya han fallecido, incluso en muchos casos sus nietos, pero hemos recuperado a 21 personas, se han entregado a las familias, y puedo asegurar que en estos 2 años que llevo de ministro de Memoria Democrática jamás olvidaré el que he llamado yo a esos familiares, algunos de ellos, que, repito, estuvieron en la guerra de España en un lado o en el otro, y que me han dado las gracias por devolverle aquello que llevaban buscando sus familiares y ellos mismos, ellas mismas, durante décadas, ¿no? Y que podían ya ahora estar tranquilos e incluso morir en paz. Porque hay familias cuyo familiar combatió en el bando nacional y que no quieren que siga aquí enterrado. Sí, así es. Hay historias espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, de personas que llevaban flores a una fosa común, pensando que ya estaba su familiar, para finalmente descubrir que estaban aquí, en el Valle de Cuelgamuros, cuando se lo hemos podido devolver, y han estado durante décadas llevando flores al sitio equivocado porque fueron sacados de ahí de manera alevosa, sin avisar a las familias. O, por ejemplo, hay un caso espeluznante de un chico de 18 años que se alistó en el bando nacional, en el bando sublevado, ante la promesa de que si así lo hacía liberarían a su padre y a su hermano, y finalmente su padre y su hermano fueron fusilados y él también murió. O sea que la familia que lo está intentando recuperar perdieron a todos los miembros de su familia, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que comunican a una familia que efectivamente han confirmado la identificación de su familiar? Es un momento único, ¿no? Porque primero no dan crédito, ¿no? Piensan que le estás diciendo algo falso, que no es posible, ¿no? Que llevan tantos años buscándolo, que no puede ser real el que finalmente van a tener los restos de ese familiar que tanto anhelaban conseguir, ¿no? Normalmente las conversaciones acaban con el llanto por el otro lado y también se te salta la lágrima a ti, ¿no? Y hay muchas cosas que llevo ya en política 25 años. Yo recuerdo cuando empecé mi municipio en el año 2003, no había ninguna ley, ni memoria histórica, ni memoria democrática, no había subvenciones para poder sacar exhumaciones, pero conseguimos abrir un pozo en mi municipio, había 24 personas, luego un segundo pozo, y finalmente devolver al padre de la presidenta de la asociación que llevaba peleando para recuperar a su padre toda su vida, ¿no? Y decirme entre lágrimas que ya, como decía, ya su vida había tenido un sentido. Era verdad que su padre había sido ejecutado y no
como decían algunos, que se había ido a Venezuela con otra familia y había abandonado a su hija y a su mujer. Esto cuando usted era alcalde de Arucas, sí, en 2003, antes de la primera ley de memoria histórica con Zapatero. Y que aquello fue un suplicio en el sentido de que nadie te abría las puertas. Yo recuerdo de tocar al gobierno de Canarias de entonces, al Cabildo de Gran Canaria, a la Mancomunidad. Es verdad que había quien pensaba desde la derecha que aquello era abrir heridas, todo lo contrario, creo que se aprendió, se hizo. El segundo pozo fue abierto por una administración donde todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, y jamás olvidaré cuando Pino Sosa, así se llama la presidenta de la asociación, me llamó para que fuera aquel pozo, me puse una lámpara en la frente, me bajaron en una plataforma y pude ver los restos de personas que estaban en ese pozo, ¿no? Y aquí, ministro, en Cuelgamuros, ¿qué se están encontrando dentro de las cajas? Es algo también absolutamente inolvidable, ¿no? Con el significado que se le quiera dar a esa palabra. Si entras y ves los restos, te estremeces, es tremendamente impactante, y lo que nos estamos encontrando es personas que fueron ejecutadas, normalmente con un tiro en la cabeza, o varios, y huesos que lamentablemente están mezclados en las cajas de distintas personas. Es un trabajo difícil de identificación, de separación. Se intentan colocar los fémures con los fémures, las tibias, las falanges. Se lo vamos a preguntar después a Paco Echeverría, el forense, pero ¿ustedes pueden garantizar al 100% que los restos que se entregan a las familias son escrupulosamente de esas familias? Quiero decir, son cajas en las que esos cadáveres han estado mezclados en unas condiciones pésimas durante casi un siglo. Sí, pero cuando ya se entregan, las pruebas son irrefutables. Se ha hecho ya un trabajo de análisis, de comparación, de confrontación del ADN, que hace que lo que tú estás entregando son los restos de la persona que ese familiar estaba requiriendo. Mañana, ministro, en el Consejo de Ministros van a aprobar el Real Decreto que regulará la creación del catálogo de vestigios del franquismo. ¿Cuántos vestigios del franquismo calculan que quedan en España y que hay que retirar para cumplir con la ley? Es complicado decir un número, muchos de ellos fueron retirados y muchos de ellos sin necesidad de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Indudablemente esa ley fue la que dio un gran impulso a la retirada de esos vestigios, de los nombres de las calles, de los recuerdos en los libros municipales de oro cuando Franco iba a los distintos municipios. Ahora quedan en esos libros claramente establecido que estamos hablando de alguien que fue un dictador y que sometió a una dictadura durante 4 décadas al país, y en ese sentido estamos trabajando, y eso es lo que mañana se aprueba, con todas las comunidades autónomas, con las asociaciones memorialistas, con los colectivos, para poder tener ese catálogo completo en el que puede haber elementos que por su valor arquitectónico puedan ser preservados, pero obligadamente resignificados, es decir, que cualquier persona que lo vea sepa que ese es un monumento que puede tener un valor artístico, arquitectónico, pero que sin duda enaltecía una etapa que no puede ser enaltecida, que era la dictadura y sus consecuencias, y otros que serán eliminados y retirados de la visión pública. Ha dicho que trabajan con las comunidades autónomas. Lo que se aprueba mañana es el Real Decreto que regulará la creación, y ahí sí que tendrán que entrar las comunidades autónomas a colaborar. Y yo espero si es que quieren hacerlo. Y espero que lo hagan. Yo tengo que decir que todos los años tenemos un consejo interterritorial donde están todas las comunidades autónomas para las exhumaciones. Son partidas económicas, van más de 27 millones de euros las que hemos conseguido llevar a las comunidades autónomas, y se han exhumado 9.000 personas de las fosas y de las cunetas, y en la última sesión que celebramos apenas hubo 1 o 2 que votaron en contra. Fue Madrid, que además tenía la representación de Murcia, pero las demás se abstuvieron o votaron a favor, y yo lo aplaudí. Yo es que no termino de entender cómo se puede alguien oponer a realizar exhumaciones, a devolver las personas a sus familiares, a la dignidad, a la no repetición, a la justicia, ¿no? Es incomprensible cuando estamos hablando de una democracia. No va a ser fácil, sé que hay, bueno, lo hemos visto con la Real Casa de Correos de Madrid, que fue una Dirección General de Seguridad durante la dictadura, que la presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a poner una mera placa en su fachada, simplemente para que la gente sepa lo que dentro de ese inmueble ocurrió. No le estamos diciendo a qué se tiene que dedicar ese inmueble, no estamos tocando la propiedad del mismo, ni ponemos en cuestión quién es su legítimo propietario, pero lo que no se entiende es que, habiéndose convertido ese lugar durante décadas en un lugar de tortura y de muerte para quienes eran represaliados por la dictadura, un representante democrático no quiera que quede constancia en su fachada, ¿no? ¿Usted espera mucha gresca política con las obras que se van a producir aquí en Cuelgamuros para la resignificación? Yo espero que no.
Y en ese sentido quiero valorar también... ¿Espera que no? ¿O quiere que no? No, yo espero que no, porque se ha dado un paso importante de renunciar a los máximos. Me hacías la pregunta anteriormente. Indudablemente hubiésemos querido un centro desacralizado, hubiésemos querido una actuación mucho más ambiciosa, pero también había que ser consciente de la realidad y que podíamos llegar a aspirar el máximo y quedarnos en lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es un centro tétrico que sigue vanagloriando lo que es una etapa oscura de nuestra historia y que no es visitado más que por aquellos que tienen reminiscencias de las dictaduras, del totalitarismo y de las etapas de opresión. Y eso no lo puede permitir una democracia sana, ni lo puede permitir una sociedad que quiere que sus hijos, como el mío, como el de todos, crezcan en democracia, que sepan lo que ocurrió durante aquellos años de sus bisabuelos que perdieron la libertad o que terminaron en el campo de batalla muriendo unos frente a otros para poder defender lo que es la democracia. Y por eso yo espero que no, y que haya un poco de sentido común y conciencia. Pero ¿no? Es verdad, ministro, que con la propuesta ganadora los franquistas que vengan aquí a rezar y a enaltecer el franquismo no van a tener que pasar por el centro de resignificación, el memorial, el museo, no van a tener que pasar por ahí, van a poder entrar directamente a la basílica como estaban haciendo hasta hoy. Bueno, podrán entrar a tener una liturgia y una misa, en ningún caso para hacer apología del franquismo, porque eso está absolutamente prohibido por las leyes, no cabe la apología del franquismo, ¿no? Pero también tiene que ser un sitio que la gente venga, conozca qué ocurrió, cómo se resignifica, que vean la base documental que tenemos magnífica de lo que aquí ocurrió, cómo había trabajadores que perdieron la vida acarreando las piedras para un mausoleo de alguien que tenía en la cabeza una visión megalómana de que no podía pasar a la eternidad si no era acompañado por 33.000 personas más, y por tanto algo único en nuestro país y en Europa, ¿no? Y creo que eso tiene que ser conocido. Ha sido demasiado el tiempo del desconocimiento, ha sido demasiado el tiempo del apartamiento de la verdad, ha sido demasiado el tiempo de no mostrar a la sociedad española que aquí tenemos un centro que fue el Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros, y que tiene que ser un lugar de defensa de la democracia. Ministro, cuando terminen las exhumaciones de los cuerpos reclamados por sus familias, ¿habrá acabado aquí el trabajo de exhumación y los cuerpos restantes se dejarán donde están y cómo están? Es una pregunta compleja porque indudablemente es muy difícil poder separar los cuerpos cuando, repito, están en distintas plantas. Hay plantas donde hay un muy mal estado de los miembros, de todo lo que ahí está, con cajas que no existen ya, han desaparecido, son huesos apilados unos sobre otros, y será muy complicado dentro de lo que es el proceso de resignificación. Incluso se ha podido visitar por parte de la Santa Sede, de los representantes de la Iglesia, el trabajo que hacen los forenses, ¿no? Pero bueno, eso será un trabajo donde también los técnicos nos tendrán que decir cómo podemos nosotros acometerlo, ¿no? En una caja, porque están en cajas los cuerpos, en una caja en la que hay 15 cuerpos de Calatayud, y se saca uno de ellos porque ha sido reclamado por su familia, con los otros 14, ¿qué se hace? ¿Se dejan donde estaban? En estos momentos se separa, ya luego te lo explicará bien Paco Echeverría, se separan los huesos con tremendo cuidado para intentar reconstruir el cuerpo completo. Y en muchas ocasiones no se consigue, porque hay fragmentos que pueden estar dentro de ese cuerpo, pero incluso se dan casos de que hay mezcla de esas osamentas en distintas cajas, porque salían del mismo cementerio, del mismo pueblo, como bien dices. La caja tenía en ocasiones el nombre del lugar. Yeah. Y el lugar se ha borrado. Y hemos descubierto, por ejemplo, que alguna caja es de Calatayud porque quedaba la D final y la C del principio, ¿no? Y se hace una unión de las palabras posibles para ver de dónde eran, ¿no? Y se ha sido pues más exitoso en unos casos que en otros, ¿no? Ministro, están en pleno proceso de disolución de la Fundación Francisco Franco. Hace unas semanas comunicaron a la Fundación la apertura del expediente. ¿Les han contestado, han presentado alegaciones? ¿En qué punto está eso? Sabemos que van a presentar alegaciones porque así lo han anunciado, sí, y lo han hecho también público. Pero todavía no lo han hecho, ¿no? Hasta este momento, depende del Ministerio de Cultura, no estoy al día en esta ocasión, pero bueno, se ha terminado un informe muy completo que exigió también testimonios, declaraciones de familiares, y creo que ha quedado un trabajo absolutamente completo. Ahora, información pública, terminará finalmente el juez, pues decidiendo, porque es la justicia quien finalmente se eleva todo ese expediente, pero no tiene ningún sentido que en un país democrático haya una fundación que lleve el nombre o que defienda a un dictador. ¿A quién se le ocurre que podamos tener en Alemania la Fundación Adolfo Hitler o la Fundación Mussolini en Italia? No tiene ningún sentido. Es que en este país pasan muchas cosas que a nadie se le ocurrirían. Pues tenemos que corregirlas. Yo creo que eso es importante. Hicimos un tránsito
sus luces y sus sombras hacia la democracia. Tardamos demasiado en conseguir las leyes de memoria histórica y de memoria democrática, pero aplaudo el que finalmente se hicieran con valentía. Tenemos una ley joven, reciente, de un amplio consenso, no unánime, pero de un amplio consenso, y por tanto hay cuestiones que tenemos que correr para poner el reloj en el ritmo que se merece. ¿Contempla que la justicia paralice la disolución de la Fundación? Indudablemente no. No lo contemplamos, porque, repito, no cabe que en una democracia haya una fundación que defienda la figura de un dictador. Dictadura y democracia son palabras antónimas. Ministro, el otro día conocimos un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que muchos decían que iba a ser su muerte política. Realmente no ha sido así, porque efectivamente, como contamos, ese informe no apunta en ningún momento que usted fuera ni partícipe ni conocedor de los chanchullos de la trama Koldo, pero sí describe las gestiones que hizo usted para que la empresa de Víctor de Aldama, que había vendido unas mascarillas al gobierno de Canarias que usted presidía, cobrara esas mascarillas, y que usted iba dando cuenta de esas gestiones a Koldo. A usted no le pitó en ningún momento el interés que tenía Koldo porque ese pago se produjera. No, lo he dicho también en la comisión de investigación cuando se me ha preguntado, ¿no? Yo también he dicho que estaba deseando que ese informe saliera. Llevo 1 año y medio soportando acusaciones de toda índole, ¿no? Y dándosele coba a todas esas acusaciones, y yo teniendo que defender, incluso con pruebas que pedía al juez, defender mi inocencia frente a la obligación constitucional de demostrar las acusaciones, y por tanto estoy contento de que ese informe concluyera que se actuó por parte de mi gobierno y mía dentro del marco de la ley. Y tengo que decir que, del mismo modo que esa empresa pues requería en ocasiones, y a través del asesor del ministerio, que era parte de la estructura del ministerio, el que yo pudiera intervenir de una empresa que tuve su conocimiento meses después de ser contratada, también hubo otras empresas, y eso ocurrió con todos los presidentes sin ninguna duda, que también tuvieron dificultades, que nos trajeron material, que mantuvieron los servicios en una época muy, muy difícil, que pedían también ser compensadas en justicia por la administración, y nosotros nos ocupábamos de los problemas. A mí me llegaban fundamentalmente los problemas. Pero era normal que el presidente autonómico se pusiera a la cabeza de esas gestiones para que una empresa cobrara. Yo te puedo dar otros ejemplos, Aymar, de otras empresas que mantuvieron la conectividad aérea, marítima, que abrieron los hospitales privados, que trajeron material también, que le pedíamos batas y nos traían guantes, que luego se aceptaban esos cambios por los servicios jurídicos y técnicos, que tardaban en poder cobrar, y que llegaba también a la mesa de un presidente. En aquellos momentos estábamos absolutamente desbordados en todo, ¿no? Hay quien decía que al final ese material llegó, estamos hablando de marzo y abril del año 2020, y llegó más barato que en otros lugares, y llegó el material porque en ocasiones compramos material que no llegaba o tardaba 8 meses en llegar, y estábamos en una situación tremendamente desesperante, ¿no? Porque se nos morían los ciudadanos, ¿no? Yo estoy muy orgulloso, y normalmente las cosas se podrán hacer de una manera o de otra, pero estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo en Canarias por toda la sociedad canaria, y también del trabajo que hizo mi gobierno, ¿no? Y es verdad que hoy se ven cuestiones con un prisma distinto, pero ¿quién sabía en el año 2020 que había una posible trama? Nosotros trabajábamos con el asesor del ministerio y con una empresa que traía el material. Hoy se está investigando una supuesta trama, pero no lo sabíamos en el año 2020, porque de haberlo sabido hubiésemos ido a las instancias judiciales, lógicamente. ¿El presidente del gobierno, en algún momento de todo este proceso, ha sospechado usted? ¿O a usted le ha pedido cuentas de qué va a salir Ángel Víctor? No me metas en un lío. No, él me conoce bien, y solo puedo decir que en todo el proceso, en los peores momentos incluso, cuando se me acusaba de estar con mujeres explotadas sexualmente, a mí quien me llamaba para animarme era mi mujer, eran mis hermanos, la gente que me conoce, y el presidente del gobierno, porque también me conoce. Y es muy duro tener uno que defenderse de esas acusaciones tan viles, ¿no? Y yo sí quiero reflexionar y hacer reflexionar a todos, ¿no? Porque hay quienes desde los partidos políticos han acuñado esa mentira, esa difamación, para intentar mancillar la imagen del rival político, a sabiendas en muchos casos de que sabían que era mentira. Pero daba igual, había que intentar mancillar y laminar la imagen de Torres. Y en ese sentido yo agradezco la confianza del presidente y, por supuesto, el apoyo de la gente que me conoce, que ha estado siempre al lado. Ministro, usted ha participado hoy de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, han compartido con ellos la senda del déficit. Parece que empieza a marchar el proceso para los presupuestos generales. Lo que pasa es que el presidente del gobierno nos dijo aquí en la SER que se iban a presentar antes de que terminara el año.
Era la voluntad. Bueno, estamos a ver si... Era, en pasado. Sí, vamos a ver, hemos tenido algunas dificultades y algunos retrasos, pero bueno, la voluntad es poder llevarlo en el mes de enero, pero hoy hemos dado un paso muy importante con el Consejo Nacional de Administraciones Locales y luego el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Y la pregunta que yo creo que deben hacerse los radioyentes es, el año pasado el Partido Popular en ese Consejo no votó en contra. Votó en contra cuando vio que podíamos perder la votación. O sea, puso por delante la derrota del Gobierno de España a algo que era beneficioso para las comunidades autónomas, porque los consejeros de Hacienda del Partido Popular votaron abstención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hoy hemos aprobado 170.000 millones de euros que van a las comunidades autónomas, un 7,7% más que el año pasado, o 30.000 millones de euros que van a ir a las corporaciones locales, un 9% más que el año pasado. Y yo me pregunto, con más recursos que nunca que da un gobierno de España, del color que sea, ¿cómo puede haber comunidades autónomas que se manifiesten en contra? Es algo absolutamente ilógico. Ministro, ¿es democráticamente sano? No le pregunto si es legítimo, porque eso está fuera de todo. ¿Es democráticamente sano que un gobierno siga gobernando a pesar de que tiene una mayoría parlamentaria en contra de ese gobierno? Tenemos un resultado de las elecciones. Los españoles podían haber decidido un gobierno de mayoría absoluta o un gobierno de un pacto determinado, y decidieron lo que decidieron cuando fueron a votar, y esto es resultado del voto de la gente cuando fue a las urnas. Sí, y precisamente el resultado de las elecciones es el que determina que haya una mayoría en contra ahora mismo del gobierno. Sí, porque ha habido partidos que votaron a favor de una investidura, de una legislatura, y en el camino, que no es sencillo para cualquier gobierno de coalición, yo llevo 25 años en política y siempre he gobernado en coalición, pues tienes que sentarte, tener empatía, buscar acuerdos, ceder, que cedan, que camines, pero este es un gobierno que tiene un presupuesto que es tremendamente social, que ha caminado con un ingreso mínimo vital que no había, con mayor salario mínimo interprofesional, con puestos de trabajo que son indefinidos, con una economía que ahí está, que es locomotora económica en nuestro país, y que vamos a seguir haciéndolo porque creemos que estamos llegando a lo que es lo más importante en política, y es reestructurar la economía para los que más necesitan, que son los que menos tienen. Ángel Víctor Torres, ministro, le agradezco mucho que haya venido esta noche aquí a Cuelgamuros a acompañarnos en Hora 25. Gracias. Gracias, Iván.